Todos los días del Señor son maravillosos. Cuando estamos en su presencia, cuando sabemos que Él está con nosotros. Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, porque Él es fiel. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias. Le invito a abrir sus Biblias en Mateo 24. Amén. Me da un fuerte amén cuando lo tenga. 24, 45 al 51. Mateo 24. ¿Lo tiene? Del 45 en adelante. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Gloria a Dios. He titulado esta prédica La fidelidad de Dios. Amén. Aquí el Señor nos habla en Marcos 24, del 45 en adelante, de un siervo fiel, que dice que le da de comer, que es diligente en todo lo que hace. Dice el siervo fiel y prudente, al cual puso el Señor sobre su casa, la iglesia. Somos nosotros. El Señor nos ha dado a nosotros, nos ha delegado como iglesia, la gloria sea para el Señor, dones, ¿verdad? Para que nosotros lo ministremos conforme al propósito del Señor. Tenemos un trabajo en el Señor que tenemos que ser fieles. El Señor premia la fidelidad. Vemos que dice la palabra, ¿verdad? Que si este siervo que hace la palabra de Dios, que la ejecuta fielmente, el Señor lo pondrá en lo mucho. Si en lo poco le fue fiel, en lo mucho le pondrá. Pero vemos también acá, habla sobre el siervo infiel, aquel siervo que dice: mi Señor tarda, como muchos tienen por dicho, que el Señor tarda, la venida del Señor está tardida, que no ha llegado el Señor, que muchos tiempos la persona dice: Cristo viene, y no viene. Y muchos se van del evangelio, se va de la presencia de Dios al mundo, pensando de que tardará, como este siervo infiel que comenzó a hacer cosas y a golpear, ¿verdad?, a sus consiervos, a beber y a estar con los borrachos. La fidelidad es como del Señor, es como el matrimonio. No sé cuántas acá nos hemos casado por la iglesia, que se da este acto. Cuando estamos colocando los anillos y hay una ceremonia que se hace donde se jura fidelidad a su esposo. Nosotros somos la novia de Cristo, su iglesia. El Señor viene por nosotros. Y este acto en el matrimonio comienza, se dice una palabra donde dice: te seré fiel en la enfermedad, en la prosperidad, en el momento hasta que la muerte nos separe. Mire, y la iglesia muchas veces no tiene esto en su corazón, de pensar, de decir que está unida a Cristo Jesús hasta que la muerte los separe, hasta que Cristo venga. Sino que comienza a pensar, ¿verdad?, que, bueno, que
que Cristo vendrá algún día y que tiene oportunidad o chance de hacer algunas cosas que son cosas del mundo, el cual Dios no premia, sino al contrario, Dios lo ve por infidelidad. Si nos damos un vistazo al Viejo Testamento, ¿verdad? Vemos que el pueblo de Dios pecaba siendo infiel. Y se levantaban aquellos, como hoy la hermana estaba hablando de David, los filisteos y todo aquello que se levantaron. Y siempre el Señor levantaba a alguien para que liberara a su pueblo de la cautividad. Pero el pueblo volvía a ser infiel a Dios. Dejaba a Dios a un lado. Y comenzaba con las costumbres paganas y ritos paganos a hacer lo que deseaba. Entonces venía el Señor y los entregaba en cautiverio a otros países, a otros lugares, pueblos, ¿verdad? Que se los llevaban en cautiverio y en esclavitud. Y ellos clamaban a Dios: Señor, perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, acuérdate de nosotros. Y Dios, movido en misericordia, levantaba un hombre, hasta una mujer, para liberar a su pueblo de la cautividad. Porque Dios siempre ha sido fiel con su pueblo. Dios siempre será fiel con su iglesia. Y la gloria sea para Dios. Y vemos que cada vez era lo mismo y siempre se levantaba. Y cuando uno lee el Antiguo Testamento, ve y este rey hizo lo malo delante de Dios. Yo a veces digo: Señor, ¿hasta cuándo? Pero así también en la iglesia, en estos tiempos, la iglesia en estos tiempos a veces se levanta con fidelidad a Dios, comienza bien a amar a Dios, a buscar a Dios de todo su corazón, pero llega un momento donde el enemigo, como este siervo infiel, que pensaba que su Señor iba a tardar, quién sabe si vendría, si regresaría, cuándo, y comenzaba, dice la palabra de Dios, que comenzaba a tratar mal a sus consiervos y comenzaba a hacer cosas que a Dios no le agradaba. Y dice la palabra de Dios que Dios vino, ¿verdad? Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe. Eso no lo sabemos nosotros el día que venga Cristo por su iglesia. Solamente lo sabe el Señor. El día y la hora lo sabe el Señor. Pero Dios quiere que nosotros seamos esa iglesia pura, esa iglesia que lo espera, esa iglesia fiel al Señor. Y a veces pensamos que si damos los diezmos, las ofrendas, o damos la cesta de amor, ya somos fieles. La fidelidad hacia Dios abarca mucho más allá. Abarca tiempo con Él, es buscarle de corazón, es amarle, porque esto es un acto de amor. Esto no es un acto de obligación, no es un acto de miedo, de temor, porque Dios me va a castigar si yo no le soy fiel. No, esto es un acto de amor. Así como la novia cuando llega al altar, ese día fue para mí maravilloso, de verdad, llegar al altar y ver a mi esposo, mi novio, que me estaba esperando para casarme con él. Y es un momento maravilloso, único en la vida de una mujer, que su amado lo espera en el altar. Así Dios quiere que nosotros estemos vestidas de blanco, ¿verdad? Estemos esperándolo a Él, al Señor, fieles al Señor. En un matrimonio, ¿verdad? Lo que es el amor es para siempre. Debe ser para siempre, y la fidelidad. Y se espera la fidelidad para siempre. Pero vemos en el mundo que no hay amor, no hay fidelidad. Cuando le parece a la pareja separarse porque dice el amor se acabó, aquí ya no hay más nada que hacer, y se divorcia. Eso no es de Dios, eso no es del Señor, porque el amor debe estar allí. Se lo digo porque me pasó
en un tiempo que me casé, ese matrimonio precioso, hermoso, y a los 5 años mi esposo se divorció. Pero en mi corazón estaba el amor, como ahora yo siento el amor hacia Cristo. Y esperé a mi esposo y le oré a Dios y el Señor concedió la petición de mi corazón. Pero llegó el día que el Señor se lo llevó. Y llegó el día que yo decidí casarme con el Señor. Y estoy en la espera de mi Rey, de mi Señor. Como cada uno de nosotros tenemos que ser fiel al Señor, fiel a Dios, fiel a su palabra. Amén. Dios es maravilloso y Dios quiere que usted y yo le seamos fieles, fieles hasta su venida. El enemigo no va a dejar que usted le sea fiel al Señor. Va a quererlo apartar de la oración, del tiempo de comunión con Él, del día que usted tiene que venir acá a la iglesia a un ayuno, o tenga una vigilia, o tenga que salir a evangelizar. Esto es parte de la fidelidad de Dios. Esto es parte del amor de Dios. Que la iglesia se levante a creerle a Dios que Dios nos ama con un amor sobrenatural, maravilloso. Y que el Señor desea que nosotros estemos preparados y que seamos fieles a Él. Fiel a su palabra. Fiel a su amor. Fiel a su fidelidad. El que no es fiel es infiel. Es todo lo contrario. Pero vemos este siervo infiel, lo que va a acontecer con él, lo que ya Dios tiene predestinado y ha declarado, y dice que, y lo castigará en el 51, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo le pregunto a la iglesia, ¿para qué tiempo será ese? Para la venida del Señor. Esto sucederá cuando Cristo venga de nuevo. El Señor, aquellos que le han sido infiel y que a veces pueden permanecer en la iglesia, pero le son infieles al Señor, le sucederá esto. Porque este siervo no dejó de ser el siervo de Dios. Fue su siervo. Siguió siendo su siervo, pero tuvo lo que ya Dios tenía predestinado para él porque le fue infiel. Y vemos el siervo fiel, como Dios, ¿verdad? Como Dios lo acogió. El galardón que Dios le dio, dice que el Señor a su siervo, vemos acá también en el 25, ¿verdad? Donde habla sobre el siervo, sobre las minas y sobre de los talentos. Dice el Señor, en los talentos, el Dios tiene premio, Dios tiene galardones, Dios tiene corona para aquellos que le son fieles a Él, para cuando Él venga. Nosotros pensamos que esto es un sufrir y un llevar y un llevar, no. Dios en su fidelidad, en su eterno amor hacia nosotros, Dios quiere cuidarnos, Dios quiere protegernos, Dios quiere guiarnos, Dios quiere que nosotros vivamos una vida llena de su gozo, de su paz, de su bien. Pero eso porque nosotros somos fieles a Él. Dice, desde la antigüedad, o pueblos como se desvían, y aún a este tiempo, el pueblo de Dios se desvía tras de cosas que son del mundo, que a Dios no le agrada. Vamos a estar leyendo en 2 de Timoteo. Amén. En 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo 2:13. Y dice la palabra de Dios: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros seamos infieles, pero Dios permanecerá fiel. Porque Dios no se puede negar a sí mismo. Porque Dios permanece fiel. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Porque Él es Dios.
Y su palabra vale, su palabra pesa, su palabra es verdad. Es lo más verdadero que nosotros podemos tener. Es la palabra del Señor. Su palabra. Debemos de amarlo y debemos de cuidar su palabra. Dice la palabra, nos habla de la naturaleza de Dios, incluso cuando los seres humanos fallan. Aquí nos habla el Señor de la fidelidad. Si nosotros somos infieles, mas Él permanece fiel. Muchas veces hemos sido infiel al Señor. Muchas veces. Pero Él permanece fiel. Fiel hasta el final. Porque es la naturaleza del Señor. Él no puede negarse. Él no puede ser de otra forma, de otra manera. La gloria sea para el Señor. La fidelidad dentro del matrimonio es fundamental. Dios quiere que su iglesia, los matrimonios de la iglesia, sean fieles. Y a veces hay matrimonios en las iglesias que no son fieles, se mantienen infieles aún dentro de la iglesia. Dios está llamando a su iglesia al amor. Cuando hay amor, el amor de Dios, porque el amor del hombre es ilimitado, pero el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Y este amor es el que enciende la llama del amor en la pareja y dentro de la iglesia. Amar a Dios, a seguir a Dios, a buscarle en tiempo y fuera de tiempo, buscar al Señor. Miren, no es un momento que nosotros vamos a amar a Dios y hacerle fieles por un tiempo, por cierto tiempo, por un año, 2 años, no. Es hasta que Cristo venga. Nosotros, la iglesia, tiene que permanecer en fidelidad al Señor. Dios ama a los fieles, a los que le son fieles. Maravilloso. Si nosotros leemos acá en Mateos, la parábola de los talentos, dice que a cada uno le dio conforme a lo que esa persona podía ser, podía llevar, podía hacer. Dios le dio talento, a uno le dio 5 talentos, otro le dio 4 talentos, al otro le dio 3 talentos y a uno le dio un solo talento. Pero vemos que el que le dio un solo talento no hizo nada. Pero el que hizo 5 talentos, cuando llegó el Señor, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ese que hizo los 5 talentos, le dijo al Señor, le dijo: Señor, 5 talentos me has dado. Y he multiplicado, o sea, he hecho 5 talentos más. Le entregó 10 al Señor. Por eso lo que Dios no entrega, ¿verdad? Ya sea una persona adoradora, ellos le van a entregar cuentas a Dios de los dones que el Señor le dio. Dios le va a pedir cuentas también a los pastores, a nosotros los pastores, de lo que el Señor me dio a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, de ustedes, o sea, Dios le ha dado talento. Dios le ha dado talento. Tal vez usted aún no lo ha descubierto, pero Dios ha dado talento a la iglesia. Dios no ha dado talento al mundo, le ha dado talento a la iglesia, para que la iglesia ponga a producir los talentos, así como a este siervo, amén, por la parábola de los talentos. Dios ha dado talento. Y dice la palabra de Dios que cuando este hombre le dijo: Señor, entrego 5 talentos, el Señor le dice, y llegó el Señor y le trajo 5 talentos y le dijo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo. Mire cómo Dios nos va a hablar. Porque esto es lo que nos va a decir el Señor. Buen siervo. Gloria a Dios. Buen siervo y fiel. Le dice el Señor: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, le dijo el Señor. Y le dice: entra en el gozo de tu Señor.
Entra en el gozo de tu Señor. El Señor abrirá la puerta para que su iglesia entre en el gozo de su Señor. Pero ¿qué sucederá con aquel que enterró el talento del que el Señor le había dado? Que tuvo miedo porque, Señor, porque sé que tú eres fuerte, porque sé, Señor, que tú recoges donde no siembra, que tú, Señor, eres esto, y comenzó con tantos argumentos. En ese día nadie, ninguno de nosotros va a poder ir con argumentos delante de Dios, sino con hechos. Dios lo que quiere son hechos, no argumentos. Amén. Y le dice en el 25:30, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, de allí será el lloro y el crujir de dientes. No tendrá recompensa alguno, no tendrá galardón alguno. Por eso, amada iglesia, el Señor está llamando en esta noche, en reflexión, en esta prédica, a que nosotros le seamos fieles a Dios, que tengamos cuidado, porque Dios está a la puerta, Cristo está a la puerta, y cuando el Señor venga, el Señor va a pedir cuenta de lo que nos has dado a nosotros. Nuestra familia va a pedirnos cuenta primeramente, nuestros hijos, nuestro esposo. ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? Usted sabe que cuando Jesús habló con la samaritana, ¿qué fue lo que le dijo? Ve y busca y trae tu esposo. Ella le dijo, Señor, no tengo esposo. Y bien has dicho, le dijo el Señor. Y usted sabe lo demás, porque 5 has tenido y el que tiene hasta ahora no es tuyo. ¿Ella era una mujer fiel? No, no era una mujer fiel. No tenía un matrimonio. Pero Dios va a pedir cuenta a los esposos de su esposa y a la esposa de su esposo. También le va a pedir cuenta el Señor cuando venga de sus hijos. ¿Dónde están tus hijos? Lo que te di que me criaras. ¿Qué has hecho con ellos? Señor, mira, es que lo que pasa es que él era de carácter fuerte, es que él era imperactivo, es que, Señor, yo no podía controlar a ese muchacho, esa muchacha, Señor. ¿Y dónde está mi palabra? Donde te dije, instruye niños desde pequeño y cuando sea viejo grande no se apartará de mi palabra. ¿Por qué no lo instruiste desde que le estaba dando de mamar? O mucho antes, más de que cuando lo tenías en el vientre. ¿Por qué no le hablabas? ¿Por qué no le decías? ¿Por qué no le hablabas de mi palabra? A los esposos y esposas, hay un consejo de parte de Dios. A los esposos, no griten a sus esposas. A las esposas, no griten a sus esposos. No se enojen y no se acuesten a dormir bravos, porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Que no se ponga el sol sobre tu enojo, dice el Señor a su iglesia. Reconcíliense, no se acuesten bravos, porque no sabemos a la hora que el Señor venga. Y usted va a estar brava con su esposo o bravo con su esposa. No, Señor, o bravo con su madre, con su padre, los hijos. No, Señor. Dios quiere que usted se reconcilie, de que usted no esté brava. Mira, a mí me pasó una vez con mi esposo. Una mañana, me acuerdo yo, mi esposo había prestado un dinero. Habíamos comprado la primera casa, nuestra primera casa. Pero teníamos un dinero guardado para unas cosas que teníamos que hacer en la casa. Y él prestó un dinero, pero no me dijo. No le oculte nada a su esposa, esposos. Sean fieles, porque esa es parte de la fidelidad. Hablen claro, hablen a sus esposas. Lo que vayan a hacer, lo que piensan hacer, háblenlo. Dialoguen, pónganse de acuerdo. Ese día cuando me enteré que yo le pregunté, José Luis, ¿y el dinero? Porque tenemos que hacer, llevar el albañil, porque me dice, ay, es que el dinero yo lo presté, ¿qué tal? Y no te quise decir nada. Y yo, ¿qué? Y mira, hermano, yo le formé una cantaleta esa mañana. Ese fue el desayuno que le di a mi esposo. Y lo grité de una manera que nunca, jamás lo había gritado en mi vida.
Y él se fue. Tal vez ni siquiera iba a tomarlo, aunque yo le hubiese hecho el desayuno, tal vez no hubiese ingerido ese desayuno. Y se fue. El domingo, cuando yo fui a la iglesia, la que yo me congregaba anteriormente, estoy hablando hace más de 25 años atrás. Cuando yo llego, una hermanita, muy usada por el Señor, yo la saludo y la abrazo. Y el Señor me habló en ese momento. Y me dijo el Señor estas palabras. ¿Por qué te enojaste así con tu esposo? ¿Por qué lo gritaste de esa manera? Yo, el Espíritu Santo, estaba allí. Cuando tú lo gritaste. Hermano, cuando yo escuché aquella palabra, yo me quebranté. Yo entendí que yo a mi esposo yo no tenía, ni podía gritarlo. Porque es una falta de respeto al Espíritu Santo de Dios. Que usted grite a su esposo, de que usted grite a su esposa. Esa es parte de la fidelidad del matrimonio. ¿Usted quiere conservar su matrimonio? No grite a su esposo, no grite a su esposa. Séale fiel, trátela como vaso frágil, como dice la palabra de Dios. Y trátelo como el amor de su vida, porque ya no son dos, sino uno. Ya no son dos carnes, es una sola carne, dice la palabra de Dios. Y la gloria sea para el Señor. Y me dijo el Señor, perdónalo. Yo le dije que ya lo perdoné. Mire, yo refutándole el Espíritu Santo de Dios. Y le dije, ya yo lo perdoné. Y me dijo el Señor, tú no lo has perdonado. Arrepiéntete y perdónalo. Y no tenía teléfono, hermana. Le confieso, o sea, como ahorita que tengo celular, que no tenía celular ni para comunicarme con él. Ay, hermana, mire qué pasó. No, o sea, el Espíritu Santo de Dios. Y esta enseñanza es para su casa, para su pueblo, para su iglesia. Amén. Hermano, esposo, amen a su esposa. Séanle fiel. Así como juró ante Dios, séle fiel hasta la muerte. También séale fiel al Señor primeramente hasta la muerte, a la venida del Señor. Pero también usted tiene la obligación y el derecho y el deber de serle fiel a su esposa, porque eso le agrada a Dios. Y su esposa, serle fiel a su esposo. No le esconda nada. Si él le dice, te di tanto dinero y compraste tanto, ¿te quedó dinero? Ay, no me quedó nada. O sea, se acabó el dinero. Se fue porque las cosas es que las cosas están caras. Y esto y lo otro y tal. Y entonces, hay la factura, no sé, por ahí anda. Mira, hermana, no haga eso. Esto no se le es fiel a Dios ni a su esposo. Háblele con claridad. Sí, mi amor. Gastamos tanto. No es que él esté siguiendo, la esté monitoreando ni nada así. No. Pero el amor, el matrimonio, tiene que ser con bases firmes. Que él crea su esposo en usted, que usted es fiel. Mi esposa, que alguien le venga, es que tu esposa mira esto y lo otro. Mi esposa, ese no es mi esposa. Yo conozco a mi esposa. Es que tu esposo mira que... No, señor, ese no es mi esposo porque yo conozco a mi esposo. Él es fiel a Dios y él es fiel a mí. Y él es fiel a su casa, a su familia. Así que eso no lo creo yo. Eso no viene de Dios. Usted sepa cuando el enemigo esté hablando, pero no dé usted de qué hablar. Igualmente a los padres, a sus hijos. Hay palabra de Dios hacia los padres. A veces somos como blandengues, muy permisivos en todo. No debe ser así. Yo le digo una cosa. Yo tengo hijas grandes de 30, casi ya de 40. De 35 para 36. Y mire, yo venía, me acuerdo, de un retiro de dama. Y mi hija mayor tenía 27 años. Y esa muchacha estaba como brava y peleando, ¿qué tal? Y entonces, y diciendo cosas que no debía. Y yo entré y puse mi bolso, mi maleta, en mi cuarto, me senté y yo, Dios mío. Pero sentí de Dios de ir
porque nosotros tenemos que saber cuando nosotros tenemos que hacer que se cumpla la palabra de Dios en nuestra casa. Amén. En nuestra casa no se habla grosería, no se habla malas palabras, porque ahí está el Espíritu Santo de Dios. En nuestra casa también es santa. Amén. Y no, si nosotros le somos fieles a Dios, nuestra casa también tiene que ser fiel a Dios. Y yo me levanté, abrí la puerta y, mire, hermano, y le di 2. Mi otra hija, su hermana se levantó y yo le dije, cuidado te metes, porque a ti también te voy a dar una. Le dije yo, por metida. Y eso para que tú no faltes el respeto en la casa, tu madre, tu casa, tú tienes que respetar. Hasta el día de hoy ella se acuerda y me da gracias. ¿Qué hubiese sido de ti si tú no me hubieses enseñado el buen camino? Ese es parte de la fidelidad. Nosotros enseñar a nuestros hijos. Porque tenía 27 años, pero está abajo de mi techo. Y los que viven aquí le son fieles a Dios. Y el que es fiel a Dios tiene que saberse comportar delante de Dios, dentro y fuera de su casa. Amén. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Dios es grande y maravilloso. Cuando Dios me habló esta palabra, yo sentí que la tierra tembló debajo de mis pies. Gloria a Dios. Bríndenle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Que Él le ama. A veces no es fácil, pero Dios no nos pone fácil a nosotros con los pastores. Porque nosotros tenemos que darle cuenta de la palabra que Dios nos dio para su grey, para su iglesia. Porque Dios les ama grandemente. Y así, hermanos, o sea, nosotros tenemos que serle fiel al Señor de una manera sobrenatural. Cuando Dios lo llame a usted a orar, levántese a orar. Porque Dios quiere tener una comunión con usted. Porque ¿qué amor hay? Que ni siquiera ninguno se hable, ni tú me hablas ni yo te hablo. ¿Qué comunicación hay? ¿Qué puede haber? ¿Qué revelación puede haber si su iglesia no está buscando en la intimidad al Señor? ¿Cómo puede saber usted que Dios le es fiel? Cuando usted o un familiar o alguien se enferma, que usted quiere y necesita un milagro de Dios, ¿cómo puede Dios actuar si usted no lo busca a Él? Si usted no le pide a Dios de todo corazón, si usted no ora por su hermano, porque para eso la iglesia estamos llamados a orar los unos a los otros. Serle fiel a Dios es orar los unos a los otros también. Tener la carga, llevar la carga los unos a los otros, porque lo dice la palabra de Dios. Es llevar la carga de cada uno de nosotros. Y no hacernos la vista gorda. Bueno, es que el hermano, la hermana, cada quien con su problema. Eso se deja en el mundo. Y el Señor le dio una nueva oportunidad a nuestra hermana. La sanó del cáncer totalmente. Para Dios no hay nada imposible, porque Él es fiel. Dios no quiere que nadie, ¿verdad?, ni se pierda, ni esté enfermo, ni esté afligido, porque es su pueblo, son sus hijos. Es la niña de los ojos de papá, es su iglesia, son ustedes, soy yo. Y Dios nos ama grandemente. El sacrificio que el Señor pasó en la cruz del Calvario no ha sido en vano, no será en vano. No ha sido ni será, amado. Fíjese que de Él se habló desde los primeros profetas, que había de venir el Mesías, que Él iba a sufrir, que iba a padecer. Pero Él, cuando llegó a la tierra, nuestro Señor Jesucristo, Él dijo: si sé que se ha hablado de mí, pero no quiero morir. Hubiese sido una rebelión, ¿verdad? No. Él fue fiel a la palabra.
Él fue fiel a su Padre. Él fue fiel hasta la muerte. Y así Dios quiere que su iglesia esté fiel a Él, que le ame, que le busque, que procure reunirse. Los días de oración, de intercesión, son poderosos, amados. Dios está reuniendo a su iglesia porque el Señor viene pronto, así como lo dice la Escritura, así como está plasmado la Escritura. El Señor viene pronto, más pronto de lo que usted y yo imaginamos. Vamos a estar leyendo en 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. Gloria a Dios. ¿Quién vive? 1:9. Y dice la poderosa palabra de Dios en 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quién es fiel? Es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Usted y yo fuimos llamados a una comunión, a ser fieles al Señor. Fiel es Él. Usted también tiene y yo tenemos que serle fiel al Señor. Fiel en las finanzas, en los diezmos, ofrendas. Fiel en la casa. Fiel con los hermanos. Fiel con los apóstoles. Fiel con usted mismo. A veces somos infieles. Hay muchos infieles en el mundo, ingratos con ellos mismos. Y Dios no quiere que nadie se pierda y que no seamos infieles, ingratos. No, al contrario. Que seamos ese pueblo adquirido por Dios. Que Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a ser sacerdotes para su honra y su gloria. Dios nos escogió desde la fundación del mundo. Usted y yo somos escogidos como hijos de Dios, destinados, predestinados para su gloria. Pero si usted permanece fiel, así como este siervo, fiel al Señor, fiel a su amor, fiel a Él, la gloria sea para el Señor. Gloria a Dios. Hay victoria para el que permanece fiel al Señor. Vamos a estar leyendo en Apocalipsis 2. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. La gloria sea para el Señor. Vamos a estar leyendo Apocalipsis 2:10. Amén. Vamos a estar leyéndola desde el 8. Es el mensaje a Esmirna, una de las iglesias. Y dice la poderosa palabra del Señor. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada, su iglesia. Él es nuestro galardón. El Espíritu Santo de Dios que está dentro de usted y dentro de mí es una corona de vida. Ese es el que nos ayuda a mantenernos en pie y ser fieles a Dios. Mientras usted tenga una relación con Él, con el Espíritu Santo de Dios, usted será fiel, permanecerá fiel a Dios hasta la muerte. Él lo ayudará, Él lo guiará, Él le mostrará la palabra porque es nuestro maestro, nuestra guía, nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. En medio donde no hay esperanza, el Espíritu Santo de Dios está allí, moviéndose. Porque es el Ruaj de Dios. Es el soplo de vida. Es la garantía. Es la arras
la promesa de Dios a su iglesia. Cuando uno se casa, por eso digo que esto es idéntico a un matrimonio por la iglesia. Les da unas monedas, lo que son 12 monedas, ya sea de oro, de plata, arras, el cual el esposo pasa las manos de su esposa. A mí no me las dieron. Y hay una promesa que el esposo hace a su esposa y la esposa se la pasa después a su esposo y hacen una promesa. Esas arras es el Espíritu Santo de Dios, el sello, la perfección, que es el Espíritu Santo de Dios que mora en usted y en mí. Amén. Para esperar a nuestro Señor Jesucristo. Porque usted no podrá serle fiel a Dios sin el Espíritu Santo de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Solo Él lo ayudará a que usted permanezca en pie y fiel a Dios, fiel a su casa, fiel a su matrimonio, fiel a sus hijos, fiel en el trabajo, fiel en el trabajo. Porque a veces pensamos que como se trabaja con alguien secular, se puede ser infiel iguales que ellos. Pues no. El Espíritu Santo de Dios que reside, que vive en nosotros, es el que nos redarguye a nosotros a serle fiel a Dios y a decirlo, esto no se hace. No digas esto. Esa actitud no me gusta. No hable de ese modo. Fíjate cómo estás hablando. ¿Tú crees que puedes cambiarlo? Claro que puedes cambiar. Y Él es el que nos aconseja. Él es el que nos guía. Y Él es el que nos va a mantener en pie, fieles a Dios. El Espíritu Santo de Dios. Que como un río se desborda en nuestros corazones. Y no hay palabra cómo explicar la fidelidad del Espíritu Santo en nuestras vidas y el amor desbordante de Él para el que le cree. Porque esto es de creerle a Dios. Y cuando usted le cree a Dios y sabe que el Espíritu Santo de Dios está en usted, usted es fiel, usted tiene fe para declarar palabras de vida, para hablar la palabra de Dios con poder y fuego de Dios. Porque no es el poder suyo, como dice la palabra de Dios, no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu de Dios. Usted puede procurar, usted puede luchar, pero si no tiene el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios se contrista, la iglesia contrista el Espíritu Santo de Dios. Más los que están afuera del mundo blasfeman contra el Espíritu Santo de Dios. No contristemos al Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros, porque Jesús pagó un alto precio para que Él viniera a nosotros. Y no solamente nos dio la salvación, porque Él dijo, es bueno que yo me vaya, y yo rogaré al Padre para que le envíe el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, el Espíritu de verdad. Él es verdad, Él es misericordia, Él es amor, Él es fidelidad, el Espíritu Santo de Dios. Jesús permaneció fiel. Jesús siempre decía, porque lo que hace mi Padre, lo que yo veo que hace mi Padre, lo hago yo. Lo que dice mi Padre, lo hago. Nosotros tenemos que ser también fieles así de esa manera. Lo que hable mi Padre, eso también yo lo hablo. Lo que diga el Espíritu Santo de Dios, eso lo digo, eso lo hablo, porque ha sido Él. Y Él no habla locura,